Perfecto, bárbaro. Un buen tiempo, Ignacio. Que nos has regalado. Gracias, Señor, porque este es el día que vos preparaste para que nos alegremos y nos gocemos en vos. Te damos gracias por esta clase. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer, por lo que vamos a hablar. Te pedimos que podamos ser hacedores de esta palabra, Señor, no solamente oidores, Señor, que no sea algo de que nos llenemos de información, sino que podamos llevar esta palabra a la acción, Señor, y podamos transformar, como dice la visión de la iglesia, Señor, buscar tu amor para ser transformadores de cambio, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, así como hace 15 días habíamos, por el final del capítulo 8 habíamos llegado a la cima, ¿no?, del libro en cuanto a la relación íntima que tenemos que tener con Dios, a esa relación personal, a esa relación de transformación, a esa relación de manifestación del Espíritu Santo. Los capítulos 9 a 11 forman un todo. Podemos decir que no tendrían que estar divididos en 3 capítulos. Por supuesto, se ha hecho, es una división que es meramente arbitraria, a los efectos solamente de poder encontrar más fácilmente los pasajes. Pero en todo este volumen de estos 4 capítulos, vemos, de 3 capítulos, perdón, vemos ahora lo que podríamos llamar el problema judío o la relación que tenía el apóstol Pablo con los judíos especialmente. Aparentemente había una colonia muy importante, eso seguro, que había una colonia muy importante en Roma, pero dentro de esa colonia de judíos romanos había un grupo muy también importante de judíos que se habían acercado al cristianismo, que se habían acercado a esa idea o esa proclamación de que el Mesías se había acercado con un mensaje, con un propósito o proyecto distinto. Recordemos que para todos los judíos, ellos esperaban la redención del pueblo de Israel, ¿no? Como dice allá, creo que María, ¿no?, o Elizabeth, que esperábamos la redención del pueblo. Y los judíos esperaban una redención en la cual se iba a establecer el reino eterno de David, tan prometido en el Antiguo Testamento, en Samuel, ¿no?, en los Salmos, en Isaías, en Jeremías, que al final, con el advenimiento del Mesías, Dios iba a establecer a Israel nuevamente el reino que tenía David, con todos los territorios que tenía David. Para ellos, para los judíos de la época del Señor Jesucristo, que era una nación que tenían un rey llamado Herodes, que era un rey títere del Imperio Romano, ¿no?, que muchos judíos, sobre todo aquellos judíos que eran más ortodoxos, podemos decir los celotes, que eran los peores que tenía la nación de Israel, directamente lo despreciaban o directamente no lo reconocían. Entonces, en todo ese ambiente, el apóstol Pablo ahora va a tratar de hacerles entender cuál es la unión ahora entre la dispensación, podemos decir, de la ley, entre la ley y los cristianos, entre la ley y los seguidores de Cristo. Y cómo ver en esa conjunción los propósitos externos. Los judíos, sin lugar a dudas, se consideraban una nación elegida, como vamos a ver en los primeros versículos del capítulo 9. Y eso los llenaba de mucha soberbia. Los judíos eran muy soberbios en ese sentido. Eso fue por eso les costó la destrucción de Jerusalén. Jerusalén fue destruida. Esta carta fue escrita más o menos en el año 57, 58, y podemos decir 12 años después Jerusalén iba a ser destruida. No porque los romanos la quisieran destruir, porque los romanos, desde el punto de vista político, Jerusalén les servía, ¿no?, sino que
la tuvieron que destruir por la intolerancia, el fanatismo religioso que había dentro de la nación judía. Y entonces Pablo, pensemos, la iglesia, el movimiento de la iglesia había comenzado a crecer de forma muy rápida. ¿No? Pablo, vamos a decir, en 15 años que tiene más o menos de proclamación del Evangelio en sus 3 viajes misioneros, se había llegado a gran parte de todo lo que es Europa y todo lo que es el Asia Menor. En esa expansión tan vertiginosa había muchos judíos que se habían enfrentado al cristianismo. Recordemos lo que pasa en Éfeso, lo que pasa en Filipos, y así podemos ver muchos lugares en Corinto. Entonces siempre había una persecución judaica, porque no reconocían a Cristo como el Mesías. Entonces Pablo ahora, en estos 3 capítulos, va a tratar, bajo todos los aspectos, de explicar la relación que hay entre Dios soberano, el pueblo de Israel y los gentiles. ¿Y cuál fue el propósito de Cristo al venir para unir a la nación de Israel con los gentiles? Y en alguna manera cumplir las promesas que Dios había dado a Abraham en el principio. Y también hay muchas partes del libro de Isaías que habla de no un Dios meramente nacional, porque los judíos tenían un Dios nacional. Dios ahora se iba a transformar a través de Cristo en un Dios universal de todas las razas de la tierra. Muy bien, comienza el capítulo. Vamos a hacer una división, como siempre decimos, arbitraria. Nada, esta división, podemos decir, es que tiene algún rigor teológico, sino en base a más o menos cómo surge la idea del texto, podemos dividir. Entonces la primera parte la tenemos del capítulo 9, del verso 1 al verso 5, ¿no? Ya que vemos, dice el texto, en verdad digo, en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Y entonces el apóstol acá comienza a apelar a la acción del Espíritu Santo, algo que los judíos de la antigüedad no estaban acostumbrados. No tenían una relación con el Espíritu Santo, sino su relación era a través de la ley y su relación era a través de los ritos. Y podemos decir que para la época de Cristo el judaísmo se había transformado en una sucesión de ritos. Y a veces en esos ritos no hay sentido. Muchas veces aquellos que hemos tenido una raíz católica, vemos muchos rituales. Y en esos rituales a veces que la gente no lo entiende, pero igual los hace, ¿no es así? Por ejemplo, qué sé yo, podemos tomar el ritual del bautismo y la gente lo bautiza a los chicos porque los bautiza. Y después tomamos el ritual de la primera comunión y de la confirmación y así todos los rituales que se celebran, ¿no? Dentro de la iglesia y para muchos, ¿no? Yo me acuerdo cuando una vez yo tenía como 11 años, una cosa así, se casaba un primo mío, entonces yo fui a la iglesia, ¿no? Lo acompañé. Yo en esa época yo ya iba a la escuela dominical evangélica. Pero fue el casamiento y bueno, fuimos con toda la familia. Y entonces no había monaguillo, entonces me agarró el cura a mí y me puso el disfraz de monaguillo, yo no entendía ni medio. Y me puso ahí adelante, al lado de él, para que le alcanzara las cosas. Claro, él ni me preguntó nada, absolutamente dio por sentado, ¿no? Que uno ya conocía el ritual. Y yo, por supuesto, no conocía absolutamente nada, pero así vemos cómo los judíos también en su época habían transformado una religión con profundas inclinaciones espirituales. Era
el sacrificio, que era la muerte de los animales para perdón y para limpieza, en un ritual, ¿no? Recordemos, y hasta en un negocio, recordemos que Cristo, ¿qué hace cuando va al templo? ¿Recuerdan? Lo saca patadas a todos. ¿Por qué lo saca patada a todos? Porque estaban metiendo, comerciando ahí. Claro, era hacer un comercio. Entonces dice, en mi casa de Cueva de ladrones. Pero claro, ¿por qué? Porque en todo comercio algunos les cobraban de acuerdo a la cara del cliente, ¿no? Entonces, eso ocurre mucho y todavía ocurre allá en las regiones del Asia Menor. Primero te dan un precio muy alto, ¿no? Y entonces pues, empiezan a regatear y hasta que uno lo consigue hasta por el 20 o el 30% del valor que lo ofrecían al principio. Entonces, vemos cómo eso se había mezclado todo. Sí. Con respecto a lo que decías de la comunión, por ejemplo, incluso los mismos sacerdotes le insisten a los chicos, cuando toman la primera comunión, le dicen, comunión, lo escuché, yo estuve participando, y comunión, común, unión, unirse a Cristo, está con Cristo, cerca. Y está la primera, pero no la última. Capaz que en el caso de Axel, tomó su primera comunión, mi hijo, y después hijo, no sea la primera, que no sea la última, y no participa de nada, nunca más de nada. Claro, entonces por eso. Ve como cumplido por la escuela. Exactamente. Entonces, aquí vemos que el Espíritu Santo, él se pone, el apóstol Pablo en el versículo 1, desde el punto de vista espiritual, él quiere hablar por inspiración y por guía del Espíritu Santo. Y entonces comienza el verso, dice, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado por Cristo por mis hermanos, los que son parientes según la carne. Y entonces él sufría, ¿por qué? Porque hasta aún sus parientes en la carne, ¿qué cosa? Lo rechazaban. Él sufría toda esa relación que había. Constantemente era donde iba, recuerden siempre, en todos los viajes misioneros que uno puede leer, en el libro de los Hechos que lea, Pablo iba a una ciudad y ¿a dónde iba? ¿Dónde hacía la primera reunión? La primera reunión la hacía en la sinagoga. Y allí algunos creían, otros no creían, se llamaba la discusión y después de ahí generalmente un grupito se iba y formaban con esos judíos que tenían un conocimiento el primer grupo cristiano en ese lugar. Y después se iban reuniendo los otros gentiles y se generaban las iglesias que allí ocurría. Entonces, Fabricio Oviedo, a ver. No lo conozco, es uno nuevo. Bueno, bienvenido, Fabricio. Entonces, el apóstol deseaba, sin lugar a duda, que todos lo comprendiesen, pero no ocurría. Y entonces ahora en el versículo 4 comienza a mostrar, sí. Idolvina, la mamá de un alumnito, Sí. También nos conocemos por intermedio de Gladys, que es vecina también. Aguante barrio ubicado. Muy bien. Muy bien. Entonces, sí. Bueno, y el versículo 4 de este texto, ahora va a comenzar a ver la descendencia de Israel. Y todo lo que ellos significaba. Por eso, porque dice que son israelitas, de los cuales es la adopción. ¿Qué significa? Que ellos recibieron ser adoptados hijos, ¿es así? Y nosotros también fuimos adoptados hijos. Recuerden, si no va, en el capítulo 8 también habla que hemos sido adoptados hijos por Jesucristo. Así que la revelación primaria vino a través de los judíos. Y entonces, los israelitas, ¿no? Que recibieron la gloria, es decir, la revelación al principio, recibieron el pacto, es decir, todas las promesas. Cuando habla acá del pacto, es decir, era el pacto que Dios había hecho con Israel, que iba a ser una nación grande, que iba a ser el Dios de ellos, que los iba a proteger, que los iba a bendecir,
que iban a ser como la arena de la mar o como la estrella de los cielos. Lo que Dios le dice a Abraham cuando lo llama allí en el Génesis capítulo 12. Y la data de la ley, ¿ustedes cómo tienen ahí? Pues yo tengo, no sé cómo tengo una versión más moderna. El verso 4, que algunos lo leen. Verso 4, el Mamía dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Exactamente. Y ahí tenemos entonces la gloria en cuanto a la manifestación, el pacto en cuanto a las promesas que Dios había hecho. Y después tiene el establecimiento de la ley con todo lo que la ley significaba, con los 10 mandamientos. Y recordemos que los 10 mandamientos, conjunto con toda la ley mosaica, también tiene una aplicación muy importante, generalmente en todo el campo occidental, ¿no es así? Todas las leyes establecidas muchas veces las han adoptado todas las naciones también como preceptos para mantener el orden y el establecimiento común. ¿No es así? Muy bien. Y entonces, el culto. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? Sí. Sí, Nancy. Ahora sí se pudo conectar, Ido. Ahora sí le podemos decir buen día. Recién ahora creo que nos está escuchando. Bueno, hola Fabricio. Pero no Ido, lo veo. ¿estás ahí? No lo veo. Capaz que no funciona la cámara. Ido, Olvina, ¿estás ahí? Capaz que no le anda el audio tampoco. Hay que ver. Bueno. Por ahí no lo saben conectar. Ajá. Bueno. Ido, ¿estás ahí? No. Bueno, le voy a preguntar por acá. Bueno, muy bien. El culto, ¿y qué cosa? Y por último, las promesas. Y acá el culto significa a todo el establecimiento del orden sacerdotal, ¿no? Todas las cosas que tenían que ver con la relación con el culto. Entonces, ellos eran los herederos, podemos decir, la nación de Israel eran los herederos a través de, podemos decir, esos 2000 años de historia, ¿no?, que ellos tenían, en el cual Dios se había, desde Abraham, podemos decir, hasta Jesús, había 2200 años más o menos de historia. En esos 2200 años ellos habían recibido todo eso. Y en esa recepción y las promesas del Mesías venidero, no habían visto en Jesús al Mesías. Porque como dije al principio, ellos esperaban ¿qué cosa? El que descendía del cielo y les cortaba la cabeza a todos los romanos y establecía el reino milenial, podemos decir. Ellos pensaban que Cristo iba a descender, iba a poner el pie en el monte de las olivas, el monte se iba a partir, la ciudad se iba a producir un gran terremoto y de allí iba a nacer la nación fuerte. Cosa que sí, son promesas que se van a cumplir al final, en el milenio. Pero ellos los esperaban. Entonces en Cristo no veían eso. ¿Qué veían en Cristo? ¿Qué les parece? ¿Qué veían en Cristo? ¿Los judíos? Sí. En Cristo, como para que- mí, veían un impostor. Uno veía un impostor que quería ocupar el lugar del Mesías. Otro veían un delincuente que los romanos lo habían matado por sedicioso. Sí, uno que no cumplía la ley. Otro que siempre encontraba una vuelta de la ley para no cumplirlo. Otro, podemos decir que los condenaba, que decía generación de víboras, hipócritas, blanqueados. Es decir, no veían el mensaje de Jesús, veían a otra persona. En cambio, el apóstol Pablo había interpretado el sacrificio de Cristo en la cruz. Y se acuerdan todo lo que vimos hasta ahora, ¿no? Hablaban del sacrificio expiatorio, de ocupar el lugar, el Cordero de Dios, como decía San Juan el Bautista, ¿ya? No sé, San Juan capítulo 1. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, asociando la figura del Cordero con todas las figuras que había en el pueblo de Israel, el sacrificio del Cordero. Entonces, al ver un humilde, un pobre, los judíos esperaban otra cosa. De allí que, sin lugar a dudas, los judíos tenían que acercarse a Cristo y ser transformados
por la obra del Espíritu, para que en ellos se generase la fe. Es en estos textos, si ustedes van por asociar en alguna manera al capítulo 10, no, el verso 17, eso tan conocido. Ahora quizás vamos a entender un poco más ese versículo que siempre lo repetimos. ¿Cómo dice el verso 17 de 10? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros, en especial yo, que siempre lo repito ese texto, nosotros a veces lo repetimos en un fuera de contexto. Lo repetimos que la única manera de que la fe sea generada es a través de la lectura. Pero no, si nosotros lo metemos de eso de un contexto judío, o sea, dice, los judíos tenían que ver en que en la palabra, en la lectura del Antiguo, porque ellos tenían qué cosa en ese momento. El Antiguo Testamento, tenían el Talmud, la Torá, en la cual ellos allí tenían que ver a qué, al Mesías. Y tenían que ver cumplido las promesas. ¿Para qué? Para que cuando Pablo le predicase a Jesús, ellos pudiesen ver a Jesús. Y entonces dice, y las promesas, el verso 4, ¿no? Cuyos son los padres de los cuales Cristo, según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Y entonces, de los padres vino Cristo, habla de la descendencia, de la genealogía de Lucas, la genealogía de Mateo, ¿recuerdan? Ambas genealogías llevan a mostrarnos, ¿qué cosa? Que Jesús era descendiente de David. Que era descendiente de David. Lucas lo hace a través de María y Mateo lo hace a través de José, ¿no? Es decir, que esa familia era descendiente de David. Por ello tuvo que ir a nacer en Belén. Aunque ellos eran residentes en otra provincia, que era la provincia de Nazaret. Pero Dios, para que se cumpliese la profecía de la que iban a nacer en Belén, tuvieron que trasladarse. Y entonces, Jesús nació de la descendencia de David. Pero también aquí hay una afirmación que muchos la han cuestionado y han dicho que esto no lo escribió Pablo, que fue a posterior expuesto, que es lo que dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y acá hay, muchas veces Pablo lo refiere a Jesús como el Hijo, el Cristo, ¿no? Pero acá, o el Hijo de Dios, pero acá lo transforma en Dios. La misma, es decir, lo pone en pie de igualdad. ¿No? Pero también hace lo mismo allá en Filipenses capítulo 2, ¿no? Cuando dice que no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Es decir, cuando Dios se anonada para tomar el cuerpo de hombre, pero él era Dios mismo. Entonces no podemos decir que Pablo no creía que Cristo era Dios. ¿Por qué? Porque este texto lo afirma, el cual era Dios mismo. Él creía que el Mesías descendía de Dios. No es que era un hombre levantado solamente desde el punto de vista de la simiente de David, de la descendencia humana, sino que era la misma acción divina del Creador, el cual el Dios Padre, en su misericordia eterna, manda a su Hijo para salvación del hombre. ¿Se puede decir que es un indicio de la Trinidad? Por supuesto. ¿Se puede considerar como...? Sí, de la unidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Es decir, para los judíos Dios es uno. Entonces, para que Dios sea uno, uno tiene que creer en la Trinidad, que es un Dios indiviso, que se manifiesta como Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo. Pero en esencia es un Dios indiviso. ¿Entendemos? De allí que la Trinidad es un misterio que a veces nos cuesta entender. Muy bien, a partir desde el verso 6 hasta el 13 vemos acá haciendo una referencia al verdadero Israel. Siempre todos los judíos recuerdan, ¿no? Cuando aquel momento en que el Señor Jesucristo
se pone en discusión con los fariseos, ¿no? Dice, nosotros somos simiente de Abraham, que le dice, no, nosotros somos los elegidos de Dios. Muchos se consideraban así, pero acá Pablo habla de el verdadero Israel y aquellos que son Israel solamente por pertenecer a la nación. Hace una gran diferencia. Bueno, se nos está uniendo Julio. Muy bien, bienvenido Julio. Ignacio, ¿le puedo hacer una pregunta? Dale. Antes de continuar. Una vez escuché que se tomaba de que a veces cuando leemos Israel, para llevarlo al día de hoy, creemos que nosotros somos el Israel espiritual de este tiempo. Escuché esa palabra, que nosotros somos el Israel espiritual de este tiempo. Y después escuché la otra versión que dice que no, que Dios eligió a ese pueblo y cuando dice Israel está hablando directamente a ese pueblo. Mi pregunta es, ¿con qué teoría se queda? Yo me quedo con la que dice la Biblia. Primeramente, tenemos que tener cuidado con las interpretaciones alegóricas. ¿Qué quiere decir la interpretación alegórica? Que yo leo un pasaje y entonces lo alegorizo. Bueno, lo que dice acá es que la iglesia es el Israel espiritual. No es así. La iglesia es la esposa de Cristo. Israel es el pueblo de Dios. Son dos cosas totalmente distintas que tienen una relación distinta para con Dios. Dios trató a su pueblo, por eso yo decía al principio, los judíos Israel tiene un Dios nacional. ¿Qué significa? Que Dios los eligió a ellos como una nación, un pueblo, y sobre ellos va a tener un trato particular. En cambio, la iglesia es de carácter universal. El apóstol Pablo dice, bueno, no hay judío, ni griego, no hay bárbaro, ni perteneciente al pueblo. Es decir, que todas aquellas, hay esas corrientes, hoy en día hay muchas iglesias que se están volviendo judaizantes, podemos decir. Hola, ¿cómo andás, Julio? Bienvenido. ¿Qué son los judaizantes? Los judaizantes son los que estaban en la misma época del Señor Jesucristo. Aquellos que querían meter dentro de la iglesia todas las costumbres del pueblo de Israel. Y ustedes van a ver, le doy algunos ejemplos. Tomen a la iglesia universal y tienen el arca y se tapan con la mantita y tienen muchas referencias. Pero hay otras todavía más radicalizadas, que hay en Estados Unidos sobre todo, que muchos dicen que son la tribu perdida, la tribu número 12 de Israel. Y entonces hacen práctica, mezclan cristianismo y judaísmo y hacen de allí una simbiosis, una mezcla para hacer una práctica con las costumbres del Antiguo Testamento metidas en el Nuevo Testamento. Pero recuerden siempre, una cosa es Israel y Dios va a tener un trato particular. Hola Leti, hola Julio, Dios va a tener un trato particular. Hola, buen día. Bendiciones. Gracias, igualmente, bienvenido. Muy bien, entonces, volviendo a esto, ahora, por eso quizás tu pregunta viene a cuenta con lo que dice ahora, ¿no? El verso 6. Empero la palabra de Dios, no empero, sí. A ver, ¿cómo lean el 6? Porque yo leo mi versión antigua, entonces... Perdón, No. dos segunditos, perdón. Ahí, respecto a eso, no me acuerdo, no sé si es una de las cartas de Pedro, donde Pablo lo confronta a Pedro sobre una actitud que tenía para congraciarse con una comunidad judía, que cuando estaban ellos, él tenía determinada actitud para congraciarse con la costumbre de la ley, y después tenía otra. Y el mismo Pablo lo confronta a Pedro, es muy interesante. No me acuerdo en qué libro estaba. Creo que está en Gálatas eso. Sí, Pablo, lo que le pasaba a Pedro, que Pedro cuando estaba con judíos se comportaba como judío. Cuando estaba con los gentiles se comportaba como los gentiles. Entonces, ante esa dualidad de comportamiento, Pablo lo confronta, ¿no? Cuando
La asamblea de Jerusalén, está ya en los Hechos capítulo 15, cuando estamos asociando cosas para que nos ayuden, ¿qué es lo que había dicho? Recuerden, la asamblea de Jerusalén se produce porque en los Hechos capítulo 13, ¿qué es lo que pasa? El apóstol Pablo estaba en la iglesia de Antioquía y habían venido unos judíos de Jerusalén diciendo que la iglesia tenía que cumplir con la ley y todas las costumbres del pueblo de Israel. Por eso eran los judaizantes. ¿Qué pasa? Eso es llevado a la asamblea en Jerusalén, donde estaban todos los apóstoles, ¿es así? Y Me conecté. allí determinan, Así que vos me dijiste, bueno, che, dame con agua a ponerlo ahí el vaso. que allí determinan, ¿qué cosa determinan? Que los judíos cristianos podían continuar con sus costumbres, pero no le podían imponer esas costumbres a los gentiles. Tanto como el testimonio de Pablo como el de Pedro, recuerdan, Pedro había tenido en el capítulo 12 de los Hechos una experiencia con los gentiles. ¿Recuerdan cuando le ponen los animales impuros y puros? ¿Se relato? La casa de Cornelio. Sí. Y entonces, No, un vasito de vino y pan. pero alguien que diga que es a Julio, corta el audio. Perdón. Corta el audio porque si no se nos mezcla, perdón. Entonces, allí Cornelio, que era lo que dice, Pedro ve que el evangelio no solamente era para los judíos, sino también para todos los gentiles. ¿Entendemos? Muy bien. Lean del verso 6 al 13. ¿Quién puede leer? Pero, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Muy bien. Entonces, acá ¿qué es lo que está diciendo? Que no por pertenecer a la nación de Israel, por haber nacido en Israel, eras un verdadero israelita, un verdadero elegido de Dios. ¿Por qué? Porque hace referencia a Abraham. Recuerdo, Abraham tuvo dos hijos, a Ismael y a Isaac. Y hace esa diferencia entre Ismael y Isaac. Es decir, ambos eran hijos de Abraham, pero no los dos eran hijos de la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que en Isaac Dios iba a establecer la descendencia. ¿Entendemos? Y entonces acá ahora el apóstol toma esa idea y la quiere meter dentro de la idea de que para creer, un judío tiene que creer en Cristo. ¿Por qué? Porque de allí venía el Mesías. Y no solamente por pertenecer a la nación de Israel eran israelitas, sino tenían que estar sujetos a todos los pactos y a todas las promesas que Dios había dado en la antigüedad. Por eso dice lo que dice en el capítulo 4, que ellos eran los que habían recibido el pacto, la ley, la gloria, la revelación. ¿Siguen hasta allí? Es decir, el verso 8, si quiere decir que no son los que son hijos de la carne, sino los que son hijos de la promesa. Hijos de la carne, los dos hijos de Abraham, Ismael e Isaac. Hijo de la promesa, ¿quién era? Solamente Isaac. ¿Por qué? Porque fue lo que le dijo Dios cuando se presentan esos dos ángeles a Abraham, que Abraham ya tenía 99 años y Sara tenía 90 años. Y entonces allí, cuando dicen vas a tener un hijo, entonces Sara, que estaba atrás de la cortina, se mata de risa. Yo voy a tener un hijo que tengo 90 años. Y entonces por eso le pusieron el nombre, Isaac se llamaba Risa. Así que significa risa.
¿no? Es como si vos te comes decirle Tomás, o decirle Ivo, o decirle que los hijos de Nancy le digan, vení, Risa, más o menos. Muy bien, para que nos quede claro. Entonces, esos eran los verdaderos israelitas, ¿no? Y esos son los que son contados de la generación del pueblo de Israel, ¿no? Y entonces continúa, ¿no? Y luego habla de Isaac, de Jacob y Esaú. Son los dos hijos, ¿no? Y entonces ahora nos vamos a ver, hoy tendría que estar Elba. Elba se pierde en los días de la discusión. Porque ahora vamos a meternos en un aspecto que tiene que ver con la soberanía. ¿Por qué Dios hace las cosas? Este capítulo hasta el final, quizás no vamos a terminar hoy, no, ya son 10 y 20, pero este capítulo hasta el final trata eso, lo que es la soberanía de Dios en contra de nuestros propios conceptos de lo que es la justicia y de lo que está bien y de lo que está mal. Fíjense lo que pasa. Allí, ¿no? Los dos hijos que eran Esaú y Jacob eran mellizos, ¿no es así? Y entonces Esaú era el hijo mayor. Pero ¿qué pasa? Pero Jacob le roba la bendición, ¿recuerdan? ¿No? Le roba la bendición por estrategia de la mamá, ¿no? Rebeca, que era una mamá un poco que amaba más a uno que al otro, ¿no? A veces los padres son medio no muy correctos con nuestros hijos, ¿no? Hace todo un engaño para que Isaac al final de su vida lo bendiga. Entonces la bendición patriarcal pasa, en vez de pasar de Isaac a Esaú, que era el que le correspondía, ¿no? Aunque ella le había vendido la primogenitura por un plato de lentejas, pero eso Isaac no lo consideraba, ¿no? Era viejito y entonces Dios bendice a Jacob. Y cuando viene Esaú dice Isaac, ya no puedo deshacer mi bendición, ¿no? Por eso a Jacob se lo llamaba impostor. ¿Sí? Pero acá, ¿qué es lo que dice el texto? Y le fue dicho, ¿no? El verso 11, que el mayor serviría al menor. Aunque esto no se cumplió en los días en que vivieron Esaú y Isaac, porque siempre vivieron separados, incluso Esaú tenía más fuerza. ¿Recuerdan cuando vuelva después de estar 20 años sirviendo por las esposas de Jacob? Y le tenía mucho miedo a Esaú, ¿no? Y ahí te manda el regalo de Esaú, lo abraza y lo ama como un hermano. ¿Ya? Si bien no lo sirvió, pero sí, los descendientes de Esaú fueron los edomitas, de la región de Edom. Y sí, los edomitas, sobre todo durante el reinado de David, fueron siervos de los descendientes de Jacob, que es el pueblo de Israel. Sí, Nico. Un dato curioso que también, si es cierto, ¿no? Porque no me acuerdo en qué parte del Antiguo Testamento cuando hay una, como que Dios manda como una maldición, creo que no sé si es a Ismael, no me acuerdo a quién, cuando se separan, Ismael de Israel, no me acuerdo bien cómo era, o Jacob de Esaú, no me acuerdo a cuál es el que maldice, que la maldición hasta el día de hoy sigue estando, por así decirlo, porque los que siguen por la rama estoy diciendo algo que no me acuerdo bien cómo es, de Ismael o de Esaú, son los que vienen de Palestina, los que vienen de Irak, y siguen siendo los árabes. Pero no es una maldición, te voy a clarificar un poco. Bueno, por favor, sí. Pero a lo que voy es esto, que hasta el día de hoy se cumple esa palabra. No, por supuesto. Porque digamos, el pueblo de Israel así sigue siendo superior, digamos, a ellos. Hasta el día de hoy se cumple. Sí, pero también la división de la competencia entre ellos. Cuando Abraham tiene a su primer hijo, que era Ismael, que lo había tenido con la sierva Agar, ¿no es así? Que era una esclava egipcia, que era un sirviente.
por incitación de Sara, que le había dicho, mira, yo no te puedo tener hijos, tenelo con aquella para que se cumpla la promesa. Esa Dios no le había dicho eso. Entonces tienen a Ismael, y Ismael siendo grande, y sobre todo Agar se burlaba de Sara porque ella tenía hijos y la otra no tenía. Entonces Sara se va a quejar a Abraham, y Abraham dice, bueno, la tengo que despedir. Y entonces, y allí salen los ismaelitas, ¿no? Y sale todo el pueblo de los árabes, que son descendientes también de Abraham. Por eso también, para que asociemos y unamos todo una vez con todas, Mahoma, que es el fundador del Islam, también se considera ellos descendientes de Abraham. Entonces, todas esas naciones que se formaron alrededor de Israel son los árabes, que son los descendientes también de Abraham. Y esa rivalidad. ¿Está? ¿Te queda claro, Nicolás? Contados como dentro de las religiones abrámicas. Claro. Muy bien. El verso 13, ¿cómo dice? Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Muy bien. Y esto parecería, ¿qué cosa? ¿Una qué? Esta es la frase de Dios. Parecería una qué. Una distinción. Como una injusticia, ¿no es así? De parte de Dios. Como a uno ama y al otro aborrece. ¿No? Y continúa mucho más, porque ¿qué dice? Continúen leyendo. Hoy vamos a tirar la bomba, y la semana que viene vamos a después a dilucidar, para que ustedes piensen durante toda la semana. Bueno, vamos a seguir, vamos a leer hasta el verso 20. ¿Cómo dice? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Muy bien. Y acá está lo que dice el verso 18. No, perdón, el 19. ¿No? Es decir, es como que el apóstol Pablo está hablando con el rabí de la sinagoga. ¿No? Y entonces dice acá, Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. ¿Qué quiere decir eso? Soberanía, que hace lo que quiere. Dios a uno tiene misericordia, entonces toma el caso de Saúl y dice, a uno amé y al otro aborrecí. Y después toma el caso de Faraón, ¿no es así? ¿Qué pasó con Faraón? ¿Se acuerda? Nos remontamos allá. Moisés tratando de irse de Egipto. Y entonces viene y le dice al Faraón, ¿no? Bueno, deja ir a mi pueblo que adora al desierto. ¿Y qué hace Faraón? Más trabajo, más esclavitud, más látigo. Dice, ustedes me vienen a pedir porque están ociosos. Yo les voy a dar un poquito de leña para que... Entonces, el corazón del faraón se endurece y no lo deja ir. Hasta que Dios tiene que castigar a todo el ejército de Egipto, ¿dónde? ¿Dónde Dios castiga al ejército egipcio? El Mar Rojo, cuando lo cierra de vuelta. Exactamente, cuando lo venían a perseguir, se mete todo el ejército en el mar se cierra y así
se acabó el ejército y Faraón incluido. Entonces dice, y Dios castigó, dice, y Dios endureció el corazón. Dios puede hacer eso. Entonces, el día del juicio final, ¿qué va a decir el Faraón? ¿A usted qué le parece? Yo tengo que estar en el cielo. ¿Por qué? Porque vos me endureciste el corazón. Claro. Yo no tengo alternativa. La culpa es tuya que me endureciste el corazón. ¿Qué va a decir Esaú? Y bueno, vos no me amaste, porque vos dices, a Jacob amaste y a mí me aborreciste. ¿Hay injusticia en Dios? Y después toma, es decir, el vaso del alfarero, ¿qué? Está el alfarero haciendo el vaso y se le rompe. La masa de vuelta y arma otro vaso. Entonces habla de qué cosa? De la soberanía de Dios. Lean hasta el final, porque después se pone peor todavía el debate, ¿no? Y la semana que viene Lo charlamos con Elba. ¿Qué? Lo charlamos con Elba. Es decir, vamos a ver cuáles son los propósitos de Dios. Pero para que nos quede hoy algo como enseñanza de todo esto, tenemos que tener que Dios tiene un plan de misericordia con cada uno de nosotros. ¿Y para ustedes qué significa la palabra misericordia? Entre todas las definiciones que hay. Nosotros decimos misericordia como que lo que le damos la monedita al plato de comida al necesitado. Pero desde el punto de vista espiritual, misericordia significa gracia a quien no se merece nada. Como dice el apóstol Pablo en el capítulo 3 de Romanos. Nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, destituidos de la gracia de Dios, Dios nos amó y tuvo de nosotros misericordia y nos trajo a este conocimiento que es la palabra y que es la salvación por gracia a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, qué importante es pensar que nosotros estamos en la mano amorosa de la misericordia de Dios, que ha tenido de nosotros misericordia y en un momento de nuestra vida nos trajo al conocimiento de su palabra para generar en nosotros una relación de hijos con el Padre. Y entonces todos tenemos ahora entrada al cielo a través de Jesucristo, porque somos hijos de Dios. Amén. Eso es lo que nosotros debemos. Sí, Nancy. Leímos esto del reloj, que no nos levanta, no nos despierta a la mañana el reloj, sino la misericordia de Dios, ¿no? Más aún en este tiempo de cuarentena, de pandemia, estar vivos, es un regalo de Él para valorar. Ojalá nos detenga, cuando abrimos los ojos y estamos dormidos, lo primero que digamos, gracias, Padre. ¿Algo más querés de mí hoy? ¿No? Sí, qué importancia es lo que dijo. Nos despierta la misericordia, que así sea, que todos sintamos esa misericordia. Bueno, lean y bueno, acá hay un lío. No se imaginan el lío que hay con esto. Así que si la injusticia de Dios o la misericordia de Dios es lo que debe prevalecer. Léanlo, anoten las preguntas, busquen y vamos a encontrar sin lugar a duda una respuesta de parte de nuestro Señor. Muy bien, chicos, que el Señor nos bendiga. Saludos a todos. Bendiciones. Jesús. Gracias igualmente. Muchas Nos vemos bendiciones. en un ratito. Bueno, y ahora comienza el otro Zoom, ¿no es así? Nos vemos en el otro Zoom. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo. Déjenme sacar una fotito, no se vayan, esperen. Bueno, dale, Una fotito para el grupo de crecimiento. dale. A ver, ahí va. No te veo, amor. Ahí va. Excelente. Buen abrazo Buenísimo. para todos. Nos vemos. Abrazo.